Muy buenas noches y bienvenidos a Semana Sostenible en vivo. Hoy tenemos un tema que ha reaparecido en la agenda pública de manera importante, a pesar de que en campaña todos los candidatos, incluyendo al ahora presidente Iván Duque, quitaron el tema de fracking de la mesa, diciendo todos ellos que no hablaban de prohibición, pero diciendo que probablemente no se haría fracking en Colombia. La ministra de Minas y Energía en estos días dice que va a convencer al presidente de que esta técnica es segura y que podemos proceder a utilizarla en el país sin problema. Tenemos hoy 4 excelentes invitados para hablar del tema. Empezamos por el representante a la Cámara por Quindío, el representante Luciano Grisales. Gracias por acompañarnos. Tenemos a Carlos Andrés Santiago, vocero de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas y uno de los activistas más activos en redes sociales con respecto al tema del fracking. Tenemos a John Cerón, que es director técnico de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, y a Benjamín Garavito, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros Petroleros. Gracias, Carolina, por la invitación. Bienvenidos todos ustedes. La idea de hoy es que tengamos una conversación más técnica y menos ideológica, quizás preparándonos para una conversación ahí sí más política, quizás con el ministro de Ambiente y la ministra de Minas, que ambos han manifestado mucho interés en hablar sobre el tema. Pero hoy sí quiero mantener este tema de la responsabilidad y de la técnica como relativamente acotado. ¿Cuáles son las probabilidades de que efectivamente se pueda hacer fracking en Colombia con las instituciones que tenemos, con el marco legal que tenemos, y por qué otros grupos consideran que es absolutamente necesario prohibirlo de entrada? Empecemos quizás con el tema del proyecto de ley que busca prohibirlo. Representante, ¿qué hay sobre la mesa? Carolina, muchas gracias primero por habernos invitado al programa y al doctor Benjamín, al doctor John Cerón y a Carlos Santiago que nos acompañan hoy. Pues el proyecto acude a una preocupación real que existe en muchos ciudadanos y en general a muchos que consideramos hay un riesgo altísimo en la aplicación de esa tecnología para la explotación de petróleo y sobre todo en algo que me parece relevante del proyecto y es acudir a que Colombia tiene que entrar lo más pronto posible en una reconversión de su matriz energética, la utilización de energías renovables, la velocidad con que podamos hacer transición a una ley que ya había advertido, la 1715 desde el 2014 había advertido, es necesario que Colombia entre en eso. Entonces a mí me parece relevante del proyecto como tal, digamos, poner de frente el afán de que Colombia definitivamente tiene que entrar en una renovación de esa matriz energética e inclusive de la matriz económica. Y creo que además de invitar al ministro de Medio Ambiente y a la ministra de Minas y Energía, hay que invitar también al ministro de Hacienda, ¿no? Claro. Hablemos un poquito entonces, para volver a lo básico, ¿qué es el fracking? Y recurro aquí a mis amigos ingenieros. Bueno, gracias, Carolina. Saludo a mis compañeros de panel. Gracias, representante Carlos, Benjamín. Es muy importante la pregunta que haces porque en muchas partes hay oposición al fracking, pero no se puede definir el fracking. Y el fracking en Colombia no se ha hecho por la sencilla razón de que esa es una técnica que se desarrolló a nivel industrial en los Estados Unidos, básicamente. Pero sí se ha hecho un poquito, ¿no? Creo que no se ha hecho fracking en Colombia. Se ha hecho fraccionamiento. Entonces, lo que tú haces la observación es precisamente donde está el meollo del asunto. En Colombia se ha hecho fracturamiento hidráulico. Sí. Y es importante entender que eso se ha hecho desde los años 50. En el año 52 ya estábamos haciendo fracturamiento hidráulico en Catatumbo. Para el 57 ya estaba en la Sierra Infantas. En convencionales. Y campos como Cusiana, Cupiagua, como el Guando, no hubieran sido posible desarrollarlos en su recuperación secundaria sin la técnica del fracturamiento hidráulico. ¿Qué es fracturamiento hidráulico? Fracturamiento hidráulico es que tengo un pozo que ya ha llegado a su vida útil, prácticamente una pérdida de energía, y yo necesito mejorar la permeabilidad de ese yacimiento. Lo que hago es que inyecto agua a presión en ese pozo, creo unos espacios que antes no existían, mejoro la permeabilidad y el pozo me entrega hidrocarburo, que es el fracking. Fracking es llevar esto ahora a un proceso industrial que solo se da en los Estados Unidos y necesito unos elementos que son clave entenderlos desde el principio y para el público es importante que los entendamos. Se hace ahora en pozos horizontales de gran longitud, estamos hablando de 10.000 pies, o sea 3 kilómetros de longitud. Muchas etapas de fracturamiento, 15, 20 etapas. Argentina anunciaba la semana pasada que ya fracturó un pozo en 40 etapas y cada una de esas etapas se va a fracturar en forma escalonada utilizando 3 cosas: gran capacidad de bombeo, gran capacidad de propante
y haciéndolo en ¿Qué muchas es etapas. propante? Propante es arena. Ok. Propante es arena. Entonces, y es una mezcla de agua y arena que se inyecta a grandes presiones para que den entonces, más... en una mezcla, correcto, aquí el ingeniero nos va a hablar un poco mejor de eso, 95% de agua, más o menos un 4.5% de propante, o sea, es arena, y un 0,5% de unos químicos que se llama básicamente gel de fracturamiento. Entonces, permítame que haga énfasis en esto. Fracturamiento hidráulico hemos hecho en el país por muchos años, lo sabemos hacer bien y En los pozos que lo ya necesitamos existían. seguir haciendo porque es para recuperación secundaria. Ese fracking, que es ese escalamiento a nivel industrial, se tiene que dar solamente después de que llenemos una curva de aprendizaje, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Y cuáles son los riesgos que se identifican desde la industria? Es decir, como cualquier tecnología novedosa, uno tiene que identificar primero los riesgos. ¿Cuáles serían esos riesgos? Bueno, Carolina, muchas gracias por la invitación y por un saludo aquí al doctor Luciano, a Carlos y a John que nos acompaña. Riesgos como toda actividad humana, pues hay muchos, pero precisamente aquí hay que tener muy claro y es el papel que hace una profesión o un conjunto de profesiones como es la geología y la ingeniería de petróleos. Porque nosotros hemos venido haciendo mucha estructuración del tema de hidrocarburos desde hace muchas décadas. Los primeros ingenieros de petróleo son de finales del 48, o sea que son 70 años de ingeniería acumulada y que además ha sido de exportación. O sea, nuestros profesionales tienen un gran background y ahora lo que estamos haciendo es simplemente ser más visibles, pero lo hemos hecho muy bien y de hecho durante 100 años en esa última etapa. Lo que menciona John es que hay que también entender cuáles son los tipos de yacimientos. Hay unos yacimientos convencionales que es de donde hemos extraído, producido de manera responsable los hidrocarburos durante todos estos años. Y recientemente, hace 15 años, empiezan unas necesidades energéticas globales y nosotros deberíamos sentirnos muy afortunados en Colombia. Tenemos roca generadora, que es lo que llamamos el yacimiento no convencional. Por lo tanto, requiere más desafíos. ¿Qué exactamente es un yacimiento no convencional? Es precisamente eso. Para entender el no convencional, miremos primero el convencional, que es una roca generadora que permitió que el hidrocarburo migrara o se moviera hacia zonas de menor presión y temperatura, quiere decir hacia la superficie, y fue atrapado en lo que se denomina un yacimiento. Ahí lo encontramos, ahí extraemos los hidrocarburos y esos hidrocarburos pues son los que conocemos todo el mundo como una producción sostenible. Pero aparece la roca generadora, que es un desafío, es un reto, y ya no tenemos que esperar a que vayan a una trampa o a un yacimiento en específico, sino que vamos a ir directamente a la roca. No me contestó cuáles eran los riesgos, entonces le voy a hacer la pregunta a Carlos. Ahorita vuelvo y me contesta usted cuáles son sus riesgos. Carlos, ustedes llevan, si no me equivoco, unos 3, 4 años con una oposición muy fuerte al tema del fracking, específicamente en San Martín, Cesar. ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos que ustedes ven y que se ven desde el territorio? Bueno, básicamente los riesgos asociados a la aplicación del fracturamiento hidráulico en el país se dividen en varios niveles. Unos, por ejemplo, los relacionados con la calidad, la disponibilidad de agua y la contaminación tanto de acuíferos subterráneos como de fuentes superficiales de agua. Y esto no es un invento. La Agencia de Protección Ambiental, en una investigación muy rigurosa de 6 años, concluyó en diciembre del año 2016 un informe de 666 páginas que se han contaminado fuentes de agua potable en Estados Unidos y que implican un riesgo para la calidad y la disponibilidad del agua. O sea, hay cantidad de investigaciones, hay otras investigaciones, por ejemplo, de otros científicos muy prestigiosos en Estados Unidos que han venido avanzando en lo que tiene que ver con la afectación del agua, que es una de las principales preocupaciones porque es lo que todos requerimos para vivir, lo que necesitamos en el día a día. Hay riesgos asociados al fracturamiento hidráulico, por ejemplo, también con temas de salud pública, ¿sí? Nosotros hicimos desde la Alianza, una de las organizaciones de la Alianza, se hizo un ejercicio de revisión y se encontraron alrededor de 700 evidencias científicas que relacionan que encuentran una relación entre problemas de salud en personas que viven en cercanías a pozos de fracking con la aplicación de la técnica. Y cuando uno empieza a encontrar literatura y va a evidencia científica y lee más investigaciones y busca y le escribe a la universidad y conversa con los científicos que han estado detrás de las investigaciones y empieza a ver que es un tema recurrente, que la mayoría de investigaciones que se están dando hoy en el mundo encuentran claramente unos impactos asociados
ahí lo que uno empieza a decir es, Ahí es donde bueno, yo me ¿cuál es confundo, el- Carlos, porque yo hablo mucho, este es que, si no me equivoco, el tercer programa que hacemos y cuando estaba en Semana Sostenible de tiempo completo también hicimos un montón de cubrimiento de este tema y parece haber evidencia científica, parece estar un poco, no voy a decir que dividido, pero cada uno de los lados pro y contra presentan evidencia científica totalmente contraria. No sé si es porque el uso es relativamente reciente, no el uso o la proliferación. Tengo entendido que en Estados Unidos hay más de 1.500, 10.000, me acuerdo que era un número grande. Muchos pozos. De pozos, ¿no? más de que usan 360.000. más de Y ellos ya han 360.000. llegado a 1.200.000, 1.300.000 frac jobs sin esas consecuencias. Cuando dice la mayoría de las investigaciones, eso no es cierto. Con La esas mayoría de las consecuencias, porque investigaciones... efectivamente quien lo concluye, o sea, yo le estoy diciendo, quien lo concluye es la Agencia de Protección Ambiental, la entidad estatal del gobierno de los EPA. Estados Unidos encargada de investigar Pero los que temas hay algunos ambientales. casos o que es muy probable, o sea, el lenguaje científico, como es El lenguaje científico dice, las conclusiones es, la práctica del fracturamiento hidráulico podría impactar las fuentes de agua potable en Estados Unidos. Y cuando uno empieza a revisar las 5 etapas del ciclo, del ciclo del agua en el fracturamiento hidráulico, según lo presenta la investigación de la EPA, en cada una de las 5 etapas presenta evidencia claras de afectación. Ahora, creo, Carolina, antes de llegar a eso, porque me quiero quedar en lo puramente técnico un momentito más, representante, si me permite. Lo que ante la revisión de ese estudio que yo también llevé a debate en algún momento, me hablaban de la enorme diferencia que hay en los acuíferos subterráneos en los distintos países y en las distintas geografías y que eso no necesariamente se puede comparar. O sea, que uno no puede decir es que si en Texas o en Wyoming hubo un problema, eso no quiere decir que lo vaya a ver en Cesar. ¿Cómo ven ustedes lo extrapolable de las lecciones internacionales? Vengo acá y después, por supuesto, vengo. Sí, justamente pues acotando el tema de los riesgos. Esos riesgos que la EPA mencionó en sus estudios son precisamente las evidencias cuando los trabajos se iniciaron, pero que fueron rápidamente corregidos. Y efectivamente no podemos comparar lo que sucede allá, porque además siempre la comparación se hace en el negativo, es decir, cuando la cuestión no ha resultado, que además son casos realmente muy pocos los que han sucedido, pero han permitido desarrollar las tecnologías y además por las profundidades. En las profundidades es muy fácil entenderlo. Los yacimientos en Estados Unidos, donde está la roca generadora, son mucho más cercanos a la superficie o más o menos que los que nosotros tendríamos en el Magdalena Medio, que son 3 o 4 veces más profundos. En kilómetros, para entenderlo, son más o menos, acá están a unos 3 o 4 kilómetros, mientras que allá están a 1 o 1.5 kilómetros. Obviamente eso les da unos riesgos que ellos han atendido juiciosamente. Y ahí el sesgo... Pero ahí yo tengo una pregunta, de no ingeniera, claramente. ¿Por qué nos parece que es más seguro, más profundo, cuando en realidad tenemos, y yo no soy geóloga, pero llevo mucho tiempo hablando de temas de agua subterránea en Colombia? Al parecer nuestro conocimiento de agua subterránea en Colombia no está muy avanzado. No sabemos muy bien, no entendemos muy bien esa relación entre los acuíferos profundos y los acuíferos, pues, y las fuentes de agua en la superficie. Yo le acotaría 3 datos. El primero, el Estudio Nacional del Agua, el IDEAN, en el año 2014 da una cifra, y es que solo se conocen el 27% de los sistemas acuíferos. Si lo miramos hacia el otro lado, quiere decir que desconocemos el 73% de los sistemas acuíferos. Ahora, y eso, ¿desconocemos o no hemos publicado? Porque ahí yo peleo un poco con los científicos. El anterior ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, en una declaración del año pasado, decía claramente que uno de los temas en los que se tenía que avanzar con mucha preocupación en este tema es porque había un desconocimiento de los sistemas acuíferos. Y claro, así como pueden ser más profundos los yacimientos no convencionales, las rocas generadoras en el Valle del Magdalena Medio que en algunas zonas en Estados Unidos, pues también hay que decir, por ejemplo, que aquí se está dando agua potable a 1.500 metros. O, por ejemplo, que en el estudio de impacto ambiental que ConocoPhillips presentó a la ANLA para la licencia de la etapa de exploración de fracking en el municipio de San Martín Cesar, hablan de más de 600 metros donde se encuentra hoy agua potable que puede ser usada para las comunidades. Entonces, aquí también hablemos de discusiones y de, primero, el nivel de desconocimiento que tenemos hoy. No existe línea base en este tema de acuíferos, no existe línea base en información ¿Y no existe en el clara. Catatumbo? Perdón, porque tengo al representante pendiente, No, pero... igual no es el tema técnico en el que la discusión se está dando, pero pues de este tema técnico se deriva el tema político, ¿no? Sí, Bueno, ya volvemos a eso. Pero bueno, importante que vayamos recogiendo ciertas ideas. Primero que todo,
es importante resaltar que tanto con Carlos como con el representante, como con todos los colombianos, las asociaciones técnicas compartimos plenamente la necesidad de entender nuestros acuíferos y de cuidar el agua. Obviamente el medio ambiente va a estar por encima de cualquier desarrollo. Cualquier industria ¿Sabe qué es lo que me implica preocupa a mi riesgos. ingeniero, para interrumpirlo Sí, ahí? tranquila. Hemos estado hablando de las fallas en Ecopetrol y el derrame reciente. La preocupación cuando los ingenieros tienen pleno control de la operación no es muy alta. La preocupación es cuando el contador se cruza con el ingeniero. Porque es que cuando toca cortar cuentas, cuando toca cortar costos por donde se pueda, a veces no queda el medio ambiente tan claramente por encima de lo demás como usted Mira, lo esta es una sugiere. industria de riesgos, se miden los riesgos, se evalúan plenamente y tengan la plena seguridad de que es una industria altamente regulada, altamente responsable, con una historia de responsabilidad social empresarial única y que no va a tomar riesgos que no se puedan acotar. Entonces, Carlos, tú nombrabas que los estudios de la EPA decían que podría presentar riesgos. Yo les pregunto a todos ustedes, si ustedes se suben a un avión, ¿podría caerse el avión? Entonces, por ese hecho, no volvamos a usar el avión. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos la probabilidad de caerse un avión. Resulta que es de 2.400.000 a 1. O sea, usted tendría que montar durante 6.000 años todos los días para que se le ocurriera. Lo que pasa es que se puede materializar. Hablemos de los acuíferos. Y ya Carlos lo nombró y es importante para el público entenderlo, que si se llega al desarrollo de los no convencionales, tenemos el término fracking, que es una tecnología que se utiliza para desarrollar los no convencionales. Lo vamos a hacer primordialmente en el Valle Medio del Magdalena y con alguna posibilidad en el Catatumbo, ¿cierto? Echeverry siempre decía que eso era casi que era debajo de Barranca, que eso era tan seguro que se podía hacer debajo de Barranca Bermeja, Puerto Wilches. Allí los acuíferos se conocen hoy en día mucho mejor y en eso aplaudimos también que grupos como Cordatep hayan puesto sobre la mesa el tema ambiental, porque eso nos ha permitido generar investigación y que la academia se involucre, que los entes de control se involucren y invitamos a que la comunidad también se involucre porque aquí todos tenemos que aprender. Los acuíferos del Valle del Magdalena están siendo objeto de estudios. El Servicio Geológico está a punto de sacar un estudio que esperamos sea al finales de este año. Y la Universidad Nacional, en conjunto con Colciencias, está desarrollando una línea base ambiental que se espera sea muy ambiciosa, que puede tomar entre 2 años, 2 años y medio. ¿Qué vamos a conocer? Vamos a conocer los acuíferos hasta cierta profundidad. Carlos tiene razón, el Valle Medio del Magdalena hay acuíferos mapeados a 600 metros. Desde el punto de vista hidrogeológico, nosotros pensamos que hay que cuidar no solo los acuíferos de hoy, sino los de mañana, los que aún no hemos llegado y podemos desarrollar. Podemos hablar tranquilamente de acuíferos a 1.200 metros. En Sucre, el Morroa es un acuífero que produce a 900 metros de profundidad. Entonces, ¿por qué no hablar de 1.200 metros? Pero Benjamín nos hablaba que ahora el fracturamiento se va a producir a 4 kilómetros de profundidad. Tengo un acuífero a 1.000 metros de profundidad. Es imposible que una fractura que ocurre a 4 kilómetros de profundidad. Pero lo cierto es que no sé llegue si a hay 1 aquí kilómetro acuíferos de que alimentan profundidad. a este acuífero. No, interrumpir el primer acuífero en la perforación. Toda la masa de roca está llena de fluido agua y va ganando salinidad y otros minerales a medida que profundiza. Es importante entender que abajo hay agua, solo que no es apta para el consumo humano. John, pero ahora, déjame terminar. Perdón. Con respecto al imposible, tenemos un geomecánico de gran valía en Colombia, que es Gildardo Osorio, y uno se escribió decir que en Colombia, que una fractura que está a 4 kilómetros de profundidad puede llegar a 1 kilómetro de profundidad, esa persona simplemente no está en sus cabales. O sea, un geomecánico de lo Pero más expliquémosle a la granado, gente entonces disculpe. cuando uno atriesa ese acuífero y los que haya, Voy a ¿por qué retomar, no se afecta? Carolina, voy a retomar y todos. Voy a Muy bien. retomar el ejemplo de la aviación que nosotros estamos muy convencidos que se parece en muchas cosas a lo que hacemos en ingeniería de petróleos y geología. O sea, es un alto riesgo, pero controlado y demostrado que se ha controlado. Para que esos acuíferos, no solamente los superficiales, que son muy importantes y debemos cuidarlos, sino los que están abajo. Los que están abajo tienen unas connotaciones que nos ayudarían a poder producir de una manera correcta los hidrocarburos. Nosotros, como ingenieros de petróleos, diseñamos y estructuramos unas tuberías que nos permiten salvaguardar. Es como la manera de poder conducir esos hidrocarburos de donde los encontramos hasta la superficie sin que afecte absolutamente nada. Y eso se ha hecho así durante toda la historia desde que la ingeniería se hizo presente. Esa imagen que uno ve en las películas que sale allá una cantidad de petróleo, eso era cuando se hacía mal porque no había ingeniería. Eso se hacía porque era un oficio y porque la gente... Lo que pasó en Lizama es porque...
Lizama, afortunadamente, además Sí, no fue tan grave, ¿no? Es Pero un no accidente es nada que puede ocurrir, es una parecido. industria de parecido, pero riesgos. se está diciendo. Y puede Bueno, ocurrir, y Yo ahí Ecopetrol lo quiero explicó. volver a un tema y Ecopetrol volviendo lo al explicó representante perfectamente. rápidamente Solo cuando un termine. punto, pero lo que dice Carlos, que me parece que es importante. Fíjense que hemos perforado en 100 años casi 22.000 pozos en Colombia. Solo tuvo esa falla, que es una falla que ya se conoció y se presentó el estudio final, y vamos a seguir estudiando porque esa falla no se puede volver a presentar. Estadísticamente, si lo vemos en porcentaje, es como si no existiera, pero igualmente le vamos a dar No, pero toda la hay claramente importancia. una decisión de no cerrar un pozo que sabían que tenían que cerrarse. Es decir, no hay como mucho misterio. Un problema sí. mecánico que se presentó durante una operación de entrada al pozo y se cayó una tubería, ya Ecopetrol lo explicó perfectamente, pero es una industria de riesgos que pueden materializarse y la idea es minimizar los riesgos. ¿Cómo los vamos a minimizar, Carlos? Los vamos a minimizar estudiando a través de un piloto en el cual aprendamos a fracturar esta roca, miremos los riesgos asociados no solo a acuíferos superficiales, profundos, sino en otras dimensiones. Es bueno aclarar aquí que una tubería de perforación, yo aquí tengo un memory key que me sirve de ejemplo. Mira, un acuífero somero, que podríamos representarlo aquí con este blanco, está protegido no solo por un conductor de superficie, sino una tubería que está por dentro cementada, tuberías de gran calibre, que protegen, la norma 90341 del Ministerio de Minas lo especifica, protegen esos acuíferos superficiales, y el primer casing también protege, queda protegido por lo menos por 3 liners de perforación. Bueno, ahí sí ya no estamos pasando de perfectamente técnicos para la audiencia de viernes por la Bueno. noche. Entonces, volvamos, no los perdamos todavía. A mí hay una preocupación, ustedes que están trabajando en el proyecto de ley. Yo creo que la nueva tecnología o la tecnología relativamente nueva siempre despierta miedos, desconfianza, la gente no sabe muy bien por dónde entrarle y siempre uno va a ver los datos negativos. Entonces hoy en día uno dice, no, los teléfonos y las tabletas causan problemas cerebrales y limitan la imaginación de los niños. La televisión hace unos años. ¿Ustedes creen que sea correcto prohibir por ley una tecnología? Carolina, pero es que esto no es una tecnología nueva. Precisamente estamos dialogando sobre el tema porque a partir de las experiencias obtenidas en otras circunstancias, inclusive distintas, que ahondan la incertidumbre, porque Colombia es diferente geológicamente a otras partes del mundo en donde la técnica y la tecnología ha sido utilizada con más intensidad, pues nos llama la atención y lo primero que nosotros decimos delante de algo que para nosotros los colombianos es supremamente valioso, inclusive muchísimo más valioso de lo que pudiera generar en divisas la explotación y la exportación del petróleo, que es la biodiversidad y el agua. Que no la tienen muchas... Claro, pero ¿cuáles son esos casos puntuales que a usted le causan esa angustia, representante? No, es que partamos de lo siguiente. Escuchar a Benjamín y a John le hace uno pensar definitivamente hay más incertidumbres de las que pensábamos. Claro, Es que pero el ante solo la hecho de que incertidumbre ¿no es mejor legislar el grado de riesgo en lugar de la tecnología? No, ante la Es incertidumbre... decir, lo si que hay dice la un porcentaje de riesgo mayor ante la a tanto... incertidumbre y el riesgo y la falta de certeza científica de que eso no va a causar el daño, nosotros tenemos la responsabilidad de acudir al principio de prevención y de precaución. De precaución, pero el principio de precaución ya está legislado. ¿Por qué necesitamos un proyecto de ley? Es decir, no tendríamos que decir si hay un riesgo Pues si estuviera, superior a tal. El principio de precaución si estuviera está legislado y el gobierno estuviera en la disposición y en la disponibilidad y en la atención a acudir al principio de prevención y de precaución, pues no estaríamos hablando de este tema. Por lo pronto estaríamos hablando de moratoria a la espera de alcanzar, digamos, un grado de conocimiento más profundo de lo que pudiera afectar y cómo se pudiera minimizar ese riesgo. Nosotros lo que estamos hablando básicamente es de eso. Porque a mí, por ejemplo, hay suficiente evidencia, aunque no haya causalidad, hay correlación entre cáncer y los hornos microondas. La hay. Pero no prohibimos el microondas, sino que le hacemos prueba a cada horno para asegurarnos que ese horno tenga las medidas necesarias para no dañar la enfermedad de la gente. Mi pregunta es, ¿no sería mejor irnos pozo por pozo, proyecto por proyecto y evaluando el riesgo y el conocimiento más que prohibiendo una tecnología de tajo? No, más que eso, nosotros pensamos que definitivamente falta información. Definitivamente la toma de esta decisión implica, digamos, un estudio más profundo, que todavía no lo tenemos, evidencia. Bueno, me toca ir a pausa, perdón, me toca ir a pausa, pero no se le olvide ese pensamiento, ya volvemos.